Hola, muy buenas tardes. Soy Gilda Pino, gerente general de la empresa Meridian Servicios Geomáticos, y quiero partir por agradecerles su participación en este primer webinar que como empresa estamos organizando. Y digo primer webinar porque es nuestra intención que este sea el primero de varios más. Bajo el contexto de pandemia en que estamos viviendo, queremos de alguna manera mantener el contacto con todos ustedes y con quienes se nos unan en las actividades futuras. Y creemos que la mejor excusa para eso es la entrega de información y conocimiento de nuestra especialidad, los servicios geomáticos y las geociencias. Quisimos partir por el sistema de coordenadas UTM porque entendemos que es una materia con la que la mayoría de ustedes, al igual que nosotros, convive a diario en el desarrollo de sus proyectos, de sus estudios. Queremos explicarles técnicamente qué significa aquello, pero también queremos de alguna manera explicarles ciertas particularidades respecto al sistema de coordenadas UTM. Como por ejemplo, que Google Earth, si bien nos indica que despliega coordenadas UTM, que se despliegan coordenadas UTM, en realidad el sistema Google Earth trabaja bajo un sistema que podríamos denominar pseudo-UTM, no es un sistema UTM propiamente tal. Queremos, por ejemplo, explicarles que tengan claro aquello. La persona más adecuada para ello y quien va a estar a cargo de este webinar será Adrián Morgado. Adrián Morgado es cartógrafo, es también licenciado en Ciencias Cartográficas y también académico en distintas universidades del país, en distintas asignaturas y carreras. Así que quién mejor que él para estar a cargo de esta actividad. Además se encuentra desarrollando un magíster en educación superior. Una vez terminada la presentación de Adrián, tendremos un espacio para sus preguntas, para ser respondidas, pero no obstante ello, por favor siempre consideren que estamos disponibles como empresa para apoyarlos en ciertas inquietudes, dudas que necesiten de nuestro conocimiento, nuestro apoyo. Desde ya los dejo invitados a las actividades futuras que iremos avisándoles y comunicando a través de nuestro LinkedIn y también a través de nuestra página web y correo electrónico. Nuevamente les agradezco su participación y nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Gilda. Voy a partir agradeciendo a Meridian, especialmente a Dani y Gilda, por impulsar esta iniciativa. Yo trabajo en Meridian a cargo del área de desarrollo y control de calidad, gran parte de mi tiempo, pero también ellos me han dado la libertad de compatibilizar este trabajo con mi labor académica y docente. Yo hago clases en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en un par de diplomados, en la Universidad Central y también en la UPB. Así que quería partir por agradecerle. A quienes asisten, quería agradecerles su interés por acompañarnos. Para nosotros la cartografía es hermosa, nos gusta, nos apasiona, pero entiendo que para muchos estos temas pueden parecer áridos, complejos. Esto puede ser cierto. Si nos sumergimos en la parte más matemática, de repente es bastante duro y hay que ser muy riguroso para avanzar. Pero lo que busco es mirar el tema desde una perspectiva distinta. Yo hace más de 30 años que trabajo con temas relativos a la cartografía y la geodesia. Esto me ha permitido identificar muchos problemas comunes en el uso y la creación de cartografía y tengo la certeza que hay nociones que permiten usar las tecnologías de la información geográfica. Hablamos de sistemas de información geográfica, GNSS, GPS por supuesto incluido, brújula, cartografía impresa, etcétera. Cualquier producto o tecnología podemos usarlo sin cometer los errores básicos y los conocimientos para eso no son muy complejos y eso es lo que vamos a tratar de abordar. Para hacerlo me voy a tomar todas las libertades, voy a tratar de ser lo más didáctico, usar esquemas sencillos, tratar de no entrar en ninguna cosa que pueda asustar a nadie. Por supuesto que esto no está pensado para especialistas y los especialistas me van a criticar, si lo ven me van a criticar un par de cosas porque muchas veces voy a generalizar bastante.
Así que en base a eso quisiera decir que estos webinars, tanto este como los que esperamos seguir haciendo, podríamos considerar que el objetivo es ayudarlos a entender lo básico para usar en mejor forma las tecnologías de información geográfica, objeto de no cometer errores, y también conocer para qué me sirven las distintas tecnologías y qué puedo y qué no esperar de cada una de ellas, y saber exactamente cuándo necesito el apoyo de un especialista. Con esos objetivos yo me quedo muy satisfecho de lo que le podemos entregar. Ok, vamos entonces a explicar para qué se usa el sistema UTM, dónde nos conviene utilizar el sistema UTM de coordenada. Partamos con un ejemplo. Nosotros tenemos acá una pequeña plaza. Vamos a pensar en una plaza de 40 metros por 60 metros. Esa porción de espacio, esa porción de territorio es tan pequeñita que la curvatura terrestre no alcanza a afectar mi medición. Yo podría ir y levantar esto con winch y brújula, podría levantar esto con un taquímetro, ¿verdad? Y al final es como si yo considerara la Tierra como un plano. Eso lo podemos hacer cuando las porciones de tierra que vamos a medir son pequeñas y vamos a representar esto en escalas grandes. Escala grande estoy hablando de 1.50, 1.100, 1 hasta 1.500. Vámonos al otro extremo. Así como en la plaza representábamos todo directamente como si estuviéramos dibujando sobre un plano, cuando yo quiero representar la totalidad de la Tierra o bien todo un continente, la escala es tan pequeña que no me preocupa a mí la pequeña diferencia que hay de achatamiento de la Tierra, y por tanto puedo considerar a la Tierra directamente como una esfera. Las diferencias entre la esfera y los elipsoides se va a perder producto de la escala. Entonces cuando yo quiero hacer un mapumundi, un planiferio, me conviene hacerlo directamente proyectando sobre una esfera. Ahí estamos hablando de escalas pequeñas. ¿Dónde es entonces donde nos conviene usar UTM? UTM es un sistema de coordenadas pensado para escalas medias, o sea, porciones de territorio que son tan amplias que ya nos afecta la curvatura terrestre, pero que tampoco son tan gigantes como para poder representarlas en escalas pequeñas donde estas diferencias sean despreciables. Si hacemos una síntesis de eso, nosotros vamos a mirar, aquí también viene la clasificación de los productos cartográficos, más o menos, vamos a decir más o menos. Nosotros cuando hablamos de escalas grandes, estamos hablando de planos, ¿verdad? Cuando las escalas son muy pequeñas, estamos hablando de mapa. En términos generales siempre se habla de mapa con escalas menores a 1 a la millonésima, ¿verdad? Y el mundo donde vamos a vivir con UTM y que vamos a usar principalmente UTM es en el mundo de la cartografía, con carta como producto, donde sí usamos elipsoides y estamos hablando de escalas medias. Hay pequeñas diferencias entre autores, pero más o menos para hacernos una idea estamos hablando entre una escala 1 al 25.000 y 1 a 1.000.000. Yo usé estos términos porque si ustedes se fijan son justamente las escalas que tenemos en la cartografía regular de Chile. Ahora vamos a hacer una breve historia de la UTM. Vamos a ir mostrando cómo se evolucionó, cuáles fueron las proyecciones de las cuales deriva, y ir explicando los conceptos acompañados de esta historia. ¿Ok? Para eso vamos a partir más o menos en el 1569 con Gerardus Mercator. Mercator crea en esa época la proyección que es conocida como proyección de Mercator o conforme de Mercator, que creo que todos alguna vez la hemos visto. La proyección de Mercator es una proyección cilíndrica, es decir, para poder resolver el tema principal de la cartografía, que es cómo representar en algo plano, algo que en realidad es esférico, necesitamos apoyarnos de alguna manera de algún tipo de proyección. En este caso, la que se escogió es un cilindro. El cilindro, si ustedes ven el esquema,
y ven el videíto, el cilindro está apoyado en el ecuador. Cuando decimos que está apoyado en el ecuador, o sea que la esfera solamente toca el cilindro en la línea del ecuador, estamos hablando de que es tangente. Por tanto, en la línea del ecuador y solo en la línea del ecuador, las distancias son iguales en el mapa que en la realidad. Aquí voy a hacer una observación. Estamos pensando que estamos con una esfera perfecta y vamos a también decir que es como si nosotros tuviéramos una Tierra prácticamente esférica, pero sin diferencias de altitud, para que entendamos el concepto, pero que no nos enredemos después. Otra cosa que vamos a decir: en la época, el principal objetivo de esta proyección era hacer cartografía para la navegación. Cuando yo quiero navegar, lo que a mí me interesa es saber los rumbos y distancias. Cuando yo en una carta puedo tirar un trazado, ¿verdad?, de mi rumbo y con una distancia determinada, esa línea que queda como recta, decimos que las loxodromas, ¿verdad?, que es la línea de navegación, son rectas. O sea que yo puedo poner mi carta, dibujar una línea recta, tomar la distancia, el rumbo, y voy a llegar del punto que partí al que llegué. Ahora, en cartografía pasa lo siguiente: cuando hablamos de que mantenemos rumbos y distancias en algunas zonas, esto tampoco se da para toda la carta, para toda la proyección, decimos que esa proyección es conforme, o sea que, por decirlo en términos muy simples, mantiene las formas. Ahora, eso va siempre en desmedro de algo, y lo que está perjudicándose acá es las áreas. Si ustedes se fijan en la proyección de Mercator, es una de las proyecciones que más problemas nos ha dado para generar ese concepto de que, por ejemplo, Groenlandia es muy grande cuando en realidad no lo es. Como está muy lejos del ecuador Groenlandia, muy al norte, se ve representada mucho más grande en la proyección de lo que realmente es. Eso nos lleva a pensar en algo: a medida que nosotros nos alejamos del punto de tangencia del cilindro con la esfera, se va a ir deformando. Cuanto más me aleje, más se deforma. Ahora, el último punto: si yo me di una distancia en el ecuador, sobre la línea del ecuador, y esa distancia son 10 kilómetros, y en la carta lo que está representando son exactamente esos 10 kilómetros, es, como les dije ahí, que se conserva exactamente, hablamos de un factor de escala 1, o sea, es igual en el mono que en la realidad el factor. ¿Ok? Eso es respecto a la proyección de Mercator. Un punto final: acuérdense que la aplicación de el uso de esta proyección no es en el 1570 o en la época cercana. Esta proyección se empezó a usar mucho tiempo después, pero es una cosa muy interesante. Acuérdense que solamente hacia el 1700 y tanto recién empezamos a medir las longitudes. En el 1500 éramos capaces de medir latitudes, pero no longitudes. Entonces, por lo general, lo que se hacía en navegación era tomar un paralelo, ¿verdad? O sea, tomar una latitud y viajar por la latitud hasta ver costa y luego bordear la costa. ¿Ok? Y si ustedes revisan los viajes de los grandes navegantes de esa época, se van a fijar que prácticamente tomaban una latitud, viajaban hasta chocar con la costa y luego bordeaban. ¿Ok? Eso respecto a la proyección de Mercator. Pero sigamos con la historia. En 1770 y tanto, Johann Heinrich Lambert, tiene una idea que es una de las ideas más importantes, y esta es la proyección más importante de la que vamos a hablar: la proyección transversal de Mercator, que, como vimos, no la hizo Mercator, sino que la hizo Lambert. Al igual que la anterior, es cilíndrica y también conserva las formas, pero en desmedro de las áreas. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense que, a diferencia de Mercator, lo que hizo Lambert fue poner
el cilindro transversal, o sea que se apoya no en el ecuador, sino en un meridiano determinado. Con eso el factor de escala 1 va a estar en el meridiano, en un meridiano. Ahora, ¿cuál meridiano? Esa es otra gracia, porque yo puedo cambiarla, ir rotándola, ¿verdad? Y ir dibujando zonas con muy buena precisión en distintos meridianos, en el meridiano que yo necesite, y lograr a lo largo del meridiano una muy buena representación. Esa es la proyección transversal de Mercator que desarrolló Lambert. Ok, nos damos otro salto en la historia y llegamos a finales del 1800, principios del 1900. La proyección que vamos a hablar es la proyección de Gauss-Krüger. Cuando hablamos de Gauss, hablamos del famoso príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss, que no hay área en la cual no haya influencia de Gauss, y también de Krüger. Yo lo que he encontrado en la bibliografía es que estas dos personas no se conocieron, o sea que prácticamente es un trabajo que, si bien la conocemos como una sola proyección, ellos no trabajaron juntos, pero aquí hay aportes importantes. Ya hacia fines del 1800 ya entendíamos que la esfera no nos servía para representaciones de alta precisión en escalas medias. Por tanto, ahí el aporte, hasta lo que yo he logrado averiguar, de Gauss es que logra las ecuaciones de la transversal de Mercator, pero no para la esfera como la había desarrollado Lambert, sino para el elipsoide. Pero también hay otro aporte súper significativo, que es el aporte entiendo por lo que he encontrado, de Krüger. Krüger lo que hace es que dice, si yo la transversal de Mercator, desde este meridiano central en que estoy tangente, ¿verdad?, de mi cilindro con la esfera, no me alejo, ¿verdad?, mucho, yo voy a tener una zona en la cual voy a poder medir en metros. Eso quiere decir, voy a poder poner como si pusiéramos un papel milimetrado transparente encima, y voy a poder medir en metros, mientras no me aleje mucho. Por tanto, cuando hablamos de esta proyección, hablamos de unas zonas que son como unas fajas, ¿verdad?, que tenían 3 grados de ancho, 1,5 y 1,5 a cada lado del meridiano central. Esa zonita es la que me permitía no usarla sin que la deformación afectara, y poder poner esta grilla encima en metros. Una cosa interesante, los países que partieron primero haciendo su cartografía regular, por ejemplo Argentina, Brasil, tomaron esta proyección como la proyección oficial. Argentina, entiendo que hasta hace muy poco, no sé si ahora se cambió, pero hasta hace muy poco hay mucha cartografía argentina en Gauss-Krüger y no en UTM. El tema es que estamos hablando de que estas zonas de Gauss-Krüger solamente tienen 3 grados, son muy angostitas, ¿ok? Entonces necesito muchas zonas. Piensen ustedes que Argentina es mucho más ancho que nuestro país, y necesita muchas zonas Gauss-Krüger para poder hacer la representación completa del territorio. Ok, hicimos un repaso. Para hacer un repaso, vimos cómo era la proyección de Mercator, entendimos cuando Lambert la hizo transversal, y luego llegamos a la proyección de Gauss-Krüger y hemos visto que todas estos sistemas, estas proyecciones son conformes, son cilíndricas y todas son tangentes. Mercator al ecuador y Gauss-Krüger y la proyección transversal de Mercator a un meridiano determinado.
Ok, ya llegamos a 1947 y es época de posguerra, del término de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto que hay temas políticos de por medio, el tema de estandarizar la manera de hacer cartografía a nivel mundial, y lo que hacen es este sistema de coordenadas es desarrollado por el ejército de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que toma? Toma la transversal de Mercator y aplica parámetros específicos, o sea que sigue siendo cilíndrica, transversal, ¿verdad? Porque al final no es una nueva proyección, por eso siempre nos referimos al sistema de coordenadas universal transversal de Mercator. No es correcto decir proyección universal transversal de Mercator, ¿verdad? Por tanto sigue siendo cilíndrica transversa, sigue siendo conforme, o sea que me permite medir rumbos y distancias, pero no es buena para representar áreas. Pero aquí viene algo. Hablamos de que tiene una grilla, como la tenía la Gauss-Krüger, pero acá los usos, ¿verdad? Que es lo que hablábamos de zonas en Gauss-Krüger, que eran de 3 grados para que no se deformaran tanto. Acá los que conocemos tienen 6 grados. Entonces, bueno, aquí debería ser la pregunta de ustedes: ¿por qué, si la de Gauss-Krüger solamente se alejaba, permitía alejarse 1,5 grados a cada lado del meridiano central, o sea que mis zonas eran de 3 grados, qué pasa con la UTM, que yo tengo estos usos de 6 grados y al final es la misma proyección? Esa es lo que vamos a responder ahora. Y la respuesta es que esta proyección, o sea, este sistema de coordenadas se basa en que el cilindro no va a ser tangente como era antes, es secante. Si ustedes se fijan, miran el video, se fijan que el cilindro atraviesa la esfera. Por tanto, van a ver dos partes, dos lados en los cuales está tocando, ¿verdad? Ahora el cilindro toca la esfera en dos líneas, ¿verdad? En dos circunferencias, pero el meridiano central ya no está tocando, es secante. Fíjense en el video, ¿ok? Ahora vamos a explicarlo. Si nosotros estamos mirando esta parte de acá, vamos a la siguiente diapo. Lo que teníamos en Gauss-Krüger era que en este punto donde mi cilindro, ¿verdad? Que viene así, está tocando, yo me podía alejar 1,5 y 1,5 para que la deformación todavía fuera aceptable. En la universal transversal de Mercator lo que hicieron fue hacerla secante. El cilindro corta, ¿verdad? Es tangente aquí en este punto y en este punto, pero acá es secante en el meridiano central, ¿verdad? Pero lo que hicieron es elevarlo tanto como para compensar y poder duplicar el ancho de la faja sin aumentar la deformación. ¿Ok? Ahora, que entendemos este concepto, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar es que es súper ingenioso, muy bonito, además matemáticamente cómo se resolvió, pero ya el meridiano central no va a tener el factor de escala que tenía de 1:1, o sea, en el meridiano central yo no puedo medir una distancia y esa distancia va a quedar exactamente la misma distancia en factor con el terreno. Acá no, aquí está 0,9996. ese número que seguramente alguna vez vieron es el factor de escala que tiene el meridiano central en la proyección UTM. Eso quiere decir que, por ejemplo, 10.000 metros de terreno a lo largo del meridiano central van a quedar representados en UTM como 9.996 metros. Ok, ya entendemos el factor de escala. Veamos cómo seguimos. Vamos a hablar ahora de los usos y la grilla UTM. Como dijimos, cada uno de los usos UTM tiene 6 grados, ¿verdad? Esta es la distribución de los usos UTM. Esto es fijo.
esto es a nivel mundial. Todos los países que usan UTM se adaptan a esta distribución. En el caso de nuestro país, nosotros estamos la parte continental de Chile está cubierta por dos usos UTM, el uso 19 y el uso 18. Más o menos de Linares al sur ya empieza a aparecer el uso 18. Digo más o menos porque hay una zona que está un poquito pegada hacia el lado de la cordillera y que todavía se necesita el uso 19. ¿Ok? Ahora, repitiendo, Chile está, si no consideramos el territorio antártico, Chile está cubierto por, aquí cuando ustedes dicen 2, y no es 2, está cubierto por 4 usos UTM, porque acuérdense que tenemos también el territorio insular, que también se ocupa UTM y que está en usos mucho más acá. ¿Ok? Sigamos. Vamos a explicar ahora la grilla UTM, que es lo que regularmente usamos. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando solamente uno utilizaba el AutoCAD, la gracia que tenía trabajar con UTM es que nosotros podíamos poner una mesa digitalizadora y utilizando las coordenadas UTM podíamos calibrar nuestra mesa o georreferenciar para ponernos a digitalizar. Eso es porque es una grilla ortogonal, como les dije, es tal cual si pusiéramos un papel milimetrado sobre las coordenadas geográficas. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Nosotros tenemos este papel, que es nuestro papel milimetrado, esta es la grilla que vamos a poner sobre cada uno de los lados. Este es un uso UTM, o sea que si estos son 6 grados, cada uno de estos partes que yo hice tienen 1,5 grados, ¿verdad? Va a ir de polo a polo, ¿correcto? Y este sería nuestro ecuador. Acá se diferencia. Los usos de UTM están divididos entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. En el hemisferio norte, las coordenadas norte, o sea, este eje, parte en 0 metros y empieza a contar hacia el norte, como un sistema cartesiano cualquiera. ¿Y cómo se cuentan los metros en el este? Ahí entra el concepto de falso este. Al meridiano central vamos a poner el valor, 500.000. O sea, vamos a tomar esta grilla y el 500.000 nos va a quedar justo sobre el meridiano central. Entonces, si este es 500.000, para acá retrocedemos, o sea, descontamos, para acá va a estar el 400.000, 300.000, 200.000 y para este lado va a estar 600.000, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia en el hemisferio sur. ¿Por qué cambia? Porque yo no puedo empezar a contar de 0 hacia acá, porque ya dejaría de ser un sistema cartesiano normal. Entonces, ¿cómo se resolvió eso? Se da un falso norte, que es 10 millones y que se le asigna 10 millones al Ecuador. Entonces, pensamos 10 millones y me vengo para acá, 9 millones, 8 millones, 7 millones, 6 millones, que ya es los 6 millones es muy común para nosotros porque nuestro territorio por lo general en el uso 19 siempre estamos hablando de los 6 millones coordenadas con ese tipo de números. De igual forma, la este también tenemos el concepto de falso este y al igual que en el hemisferio norte, el meridiano central va a estar en 500.000. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta grilla y ponerla sobre la retícula retícula geográfica, ¿verdad? La gratícula, haciendo coincidir el 500.000 con el meridiano central. Ojo, acá hay algo que tienen que tener muy en claro. Como yo estoy mirando esto de frente, solamente veo el meridiano central como una línea recta,
todos los demás meridianos los voy a ver como arcos, ¿correcto? Y también se acuerdan que solamente en el ecuador vamos a tener una distancia constante, y esta distancia se va a venir reduciendo hasta que se hace cero en el polo. Un tema importante: UTM no se usa hasta el polo, está definida teóricamente hasta los 80 grados. En general nosotros no alcanzamos a ocupar hasta los 80 grados en Chile, pero teóricamente podríamos llegar hasta los 80 grados. Sigamos. Acá nosotros pusimos sobre las coordenadas geográficas que están marcadas en rojo la cuadrícula UTM, y ya sabemos que partimos con 10 millones, para acá bajamos y pusimos el 500.000 en el centro, para acá vamos a descontar y para acá vamos a subir. Cuando a mí me dicen que tenemos las coordenadas hemisferio, o sea, uso 19 sur, ¿qué nos están diciendo? Que vamos a estar, voy a volver atrás, en el uso 19, que es único, ¿verdad? Uso 19, y me están diciendo que del Ecuador estoy en el hemisferio sur, o sea que estoy en esta zona. ¿Qué más me están diciendo? Me están dando una coordenada este que dice 348.072 metros, y norte que es 6.299.075. Estas coordenadas corresponden a la emblemática Plaza Italia. Entonces, ¿qué podemos entender? Si yo tomo el 500.000 y le resto los 348.072, me da 151.928 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomé los 500.000, le resté los 348, y es la distancia que yo tengo desde el meridiano central hasta el punto donde estoy, que en este caso es Plaza Italia. Eso quiere decir que si yo camino desde Plaza Italia, o mejor no lo camino porque es una distancia bien grande, me voy hacia el este, casi 152 kilómetros, voy a llegar al meridiano central del uso. Vamos a explicar ahora la norte. 10 millones menos los 6.299.075 me da 3.700.925 metros. ¿Qué significa eso? Significa que si yo camino o tomo un vehículo y me voy, estoy a 3.700.925 metros del Ecuador. Una cosa que debemos tener claro: no pensemos, como esto se engancha así, no pensemos en una distancia al polo. Siempre vamos a medir del Ecuador para acá. Otra cosa que tenemos que tener claro es que nunca llegamos a una coordenada cero. En UTM se pensó que el número 500.000 permite que yo no llegue a una coordenada que ya haya tenido un espacio y vaya a llegar a cero. ¿Ok? Ya. Una carta 1 al 50.000 tiene 15 minutos por 15 minutos. 15 minutos de latitud, ¿verdad? 15 minutos de latitud por 15 minutos de longitud. Es el tamaño de una carta. ¿Ok? O sea que en un uso UTM, imaginémonos que nuestro país cubriera toda la zona, o necesitáramos llenar el uso de cartas UTM 1 al 50.000, nosotros podríamos poner 24 cartas una al lado de la otra. O sea, de las 24 cartas, solamente al centro vamos a tener la carta que pasa por el meridiano central. Las demás, así no vamos a tener, que esta es una pregunta que me han hecho varias personas, en muchas cartas nosotros no vemos el meridiano central. Eso es interesante, porque solamente en la carta donde tengamos el meridiano central vamos a ver un meridiano que sea coincidente totalmente con la grilla UTM.
Ok, explicamos en términos generales cómo es la grilla y cómo debemos entender las coordenadas UTM. Ok, también hablamos del factor de escala, o sea que ya más o menos tenemos claro cómo es este tema. Sigamos. Hay otro tema. Una cosa es el norte magnético. El norte magnético nosotros lo vemos con la brújula y nunca usamos realmente en cartografía el norte magnético. El norte magnético vemos la declinación y luego lo transformamos en un norte geográfico. El norte geográfico, ¿cómo sabemos para dónde va un norte geográfico? El norte geográfico es cualquier meridiano nos está apuntando al final hacia el norte, ¿correcto? Ahora, si los meridianos nos están indicando hacia el norte, ¿qué pasa con la UTM? Porque nosotros, si hacemos una ampliación de esta zonita, de esta pequeña zona, y lo miramos acá, vamos a ver que el meridiano está apuntando hacia una dirección y la grilla UTM está apuntando un poco corrida en nuestro hemisferio, ¿verdad? Es esta la situación, y en el hemisferio norte va a ser la inversa. Ahora, por supuesto que yo esta línea la puedo correr paralela para acá y me va a quedar el ángulo, que es la diferencia entre el norte geográfico y el norte UTM, que en este caso es el paralelo acá, es el pequeña diferencia de ángulo. Una recomendación general es que uno de los proyectos, lo ideal es trabajar con el norte UTM. Una cosa que es muy fácil de hacer es que pedir a topografía, para cuando, sobre todo para el trabajo de los geólogos que trabajan con brújula, es que nos pongan dos señales, puede hacer con un par de fierros, para que el geólogo se pare en un punto y pueda ajustar su brújula entre esos dos puntos, alinearla con el norte UTM. De esa manera nos podemos olvidar de estar preocupados de la declinación de la brújula, ¿ok? Y vamos a tener siempre nuestro norte de proyecto, nuestro norte UTM de proyecto. Ahora, por supuesto que fíjense que incluso dentro de un uso va a ir cambiando el norte. Esto es lo que entendemos por norte UTM, ¿ok? Para continuar, vámonos al tema de las áreas. Cuando yo empecé a hablar y les hablé de la proyección de Mercator, después les hablé de la transversal de Mercator y la de Gauss-Kruger y luego el sistema de coordenadas UTM, siempre les dije que era conforme y que las proyecciones conformes van en desmedro de las proyecciones de la medición de área. De hecho, hay muchas proyecciones que están hechas para medir área. Las proyecciones para medir área se llaman, es muy fácil porque se llaman igual área, ¿ok? Lo que yo les dije, ¿quiere decir que no se pueden medir áreas en UTM? No significa eso. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, nosotros en Chile medimos áreas en UTM. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la legislación, en el código minero, la propiedad minera establece que las áreas son áreas UTM. Entendámoslo bien. Si yo todo lo que les dije es cierto, nosotros medimos una distancia de 100 metros UTM por 60 metros UTM y vamos poniendo esta cancha de fútbol de 60 metros UTM por 100 metros UTM en una latitud, otra latitud y otra latitud y a distintas distancias del meridiano central. Fíjense, este está sobre el meridiano central, este más o menos está cerca del área de tangencia, eso es lo que trato de explicar acá, y este ya está en el extremo de la faja. Estas tres canchas de fútbol van a tener áreas diferentes si yo la mido directamente sin considerar la proyección UTM. O sea, ¿a qué quiero llegar?
no mide lo mismo algo a diferentes latitudes o a diferencia distancias del meridiano central en área en UTM, pero esas diferencias son tan pequeñas que a términos prácticos no son relevantes en términos productivos. Ahora, por supuesto que para trabajos de geodesia de alta precisión uno puede llegar a determinarlas y puede hacer estudios de ese tipo. A modo de comentario, la tesis mía de cartógrafo fue sobre este tema de demostrar que era posible medir con los SIG todas estas pequeñas diferencias en áreas UTM. Los porcentajes de diferencia estamos hablando de 0,0 algo, pero realmente se puede lograr demostrar estas diferencias, pero son muy pequeñitas, ¿ok? Por tanto, si bien la proyección es conforme, nosotros podemos medir área con la certeza de que si no son trabajos de muy alta precisión, van a ser prácticamente irrelevantes para nosotros, ¿ok? Sigamos. Otro punto a considerar: si nosotros miramos este como corte de un pie, ¿verdad? Tenemos la Tierra y tomamos acá solamente 1 grado. Por supuesto, esto no parece 1 grado, es mucho más, pero es un esquema. Y nosotros nos ponemos a pensar que este es el nivel medio del mar y vamos a tener diferencias de altura, ¿verdad? En el esquema dice 5.000 metros, 6.000 metros en la tabla, ¿ya? Ustedes se dan cuenta que esta distancia, por supuesto, es mucho mayor que esta distancia. Ahora, cuando nosotros trabajamos en este tipo de proyección, cuando se genera una cartografía, lo que estamos haciendo es reducir estas distancias al nivel medio del mar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? En realidad ni siquiera el nivel medio del mar, estamos reduciendo una reducción al elipsoide que va a andar más o menos cerca del nivel medio del mar. Por lo general uno encuentra diferencias del orden de los 30 metros, 40 metros entre la pasada del elipsoide y el geoide, ¿ok? Esto en términos prácticos. Fíjense, para que veamos un análisis, esto está calculado en base a una esfera, no está calculado respecto a un elipsoide, la diferencia es muy pequeñita, pero nosotros calculamos cuánto sería el perímetro de esta circunferencia y andamos alrededor de los 40 millones de metros, ¿verdad? Y fíjense cómo va cambiando a medida que yo voy aumentando la altura. Pero ¿a qué quiero llegar? Para 1 grado de arco, ¿verdad? La diferencia entre estar desde los 0 metros, o sea, desde acá, desde el nivel medio del mar, y los 6.000 metros, en 1 grado, que son más o menos 111,300, o sea, 111 kilómetros aproximadamente, la diferencia del arco va a ser de aproximadamente 104,7 metros. O sea, nosotros vamos a reducir las distancias para llevarlas al nivel medio del mar. Eso se hace, eso se calcula. Alguien me podría decir, oye, pero si en 111 kilómetros, solamente para un arco de 111 kilómetros, reduce 104 metros, es casi despreciable. Puede serlo en algunas escalas, en otras no, pero en términos de cartografía y de geodesia, esas cosas son relevantes. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de Google Earth, de ArcGIS Pro y de otros sistemas en los cuales podemos trabajar y mirar el tema como en forma global. Estos sistemas, a nosotros siempre uno tiende a pensar que trabajan en UTM, porque nosotros nos vamos al Google Earth y vemos y le pedimos que despliegue las coordenadas UTM y nos paramos en un punto y nos está dando las coordenadas del punto UTM. Pero si nosotros tomamos una
imagen, una captura de pantalla, y después tratamos de pegar esa captura de pantalla con nuestro sistema de información geográfica, por ejemplo, siempre vamos a notar que hay una diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Para que estos sistemas puedan representar la Tierra en su totalidad, poder girarla, poder moverla, no nos sirve UTM. UTM es un sistema pensado para escalas medias, bien digo, y las fajas son de 6 grados. O sea que aquí ya, si estamos viendo la totalidad del planeta, ya no es UTM. Entonces la pregunta que ustedes se hacen es, bueno, y si no usa UTM, ¿qué usan? Vamos a poner 2 ejemplos. Aquí voy a traer la ficha. Esta es la ficha del EPSG, European Petroleum Survey Group, que era una organización que generó esta codificación, que es muy práctica y que muestra cada uno de los sistemas de referencia. O sea que existe un código para cada uno de los sistemas, contando el elipsoide que ocupa, la proyección que ocupa, el correspondiente uso. Existe un código único. El 3857 es el pseudo Mercator, y si ustedes se fijan, es una esférica de Mercator que aquí pone Google Maps, OpenStreetMap, Bing, ArcGIS, algunas cosas de ArcGIS, Esri, DESRI lo ocupan. Peguémosle una mirada. Se fijan que cuando hablamos de aquí abajo vamos a encontrar la proyección. Fíjense, Premier, unidad, proyección, nos habla de la proyección de Mercator 1SP. No nos está hablando de la proyección que esperaríamos si fuera UTM, que ya la vamos a mirar. Y acá vamos a ver cuál es, tengo que encontrarlo, denme un minuto. Acá les está mostrando el radio que él está ocupando para una esfera. Él no está trabajando sobre un elipsoide, está trabajando sobre una esfera. Este radio está calculado para comportarse lo mejor posible en todas partes. Esto es para que entendamos por qué nos pasa eso cuando muchas veces tratamos de hacer algo, o por qué mucha gente piensa que estos sistemas usan UTM cuando en realidad no usan UTM. Vamos a mirar otro que tiene que ver, fíjense, el 3857 pseudo Mercator, y vamos a mirar otro que se llama un segundito, este sistema se llama el 53004, que es esfera de Mercator. Fíjense que no dice absolutamente nada respecto a la descripción como en otro. Fuentes de información Esri. Este es uno que se adapta muy bien a el trabajo con ArcGIS Pro. Él también tiene, y no es la misma, tiene una esfera. Fíjense, esa es la esfera que está ocupando, ¿verdad? Su proyección también es la Mercator de 1SP, ¿verdad? Está tirándolo a coordenadas geográficas completas, ¿correcto? Y no es UTM. Entonces ahora vamos a revisar uno que sí es uno de los muchos EPSG o códigos del EPSG usados para UTM. Y este es como para ir cerrando, para que veamos cuánto entendemos ahora de UTM y cuánto de esto podemos llevarlo a entender lo que miramos en la presentación. ¿Ok? Todavía no hemos hablado ni de datum ni de elipsoides, ¿correcto? Eso es para otro webinar, para tratar de explicarlo. Ahora estamos concentrándonos en el tema de las proyecciones. Como vimos en nuestra presentación, voy a devolverme para ir a la presentación. Si ustedes se fijan, nosotros miramos acá y vimos que Chile estaba en el uso 19 y en el uso 18, y lo que yo les mostré acá
es, les mostré el uso 19. El uso 19, si miramos aquí abajo, va desde los 66 a los 72. Quiere decir que si 66 más 3, que sería el meridiano central, 67, 68, 69. O sea que mi meridiano central es 69, va del 66 al 72. El EPSG 32719, que es el uso 19, aquí me estaba mostrando la figura de donde se utiliza y me muestra los países también donde están. Fíjense que está mostrando Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú. ¿Correcto? Acá me va a decir desde dónde hasta dónde va. Va desde los 72 al 66 y de 0 a 80. ¿Verdad? Que dice el hemisferio entre los 80 de latitud sur, que es lo que yo les mencioné antes, a el Ecuador. Acá también me está dando las coordenadas centrales, que es las coordenadas centrales de donde se utiliza. ¿Ok? Y miremos el detalle. Fíjense que cuando me muestra la proyección, me dice que es una transversal de Mercator. Como ven, todavía la fórmula que él está ocupando es la de la transversal de Mercator. Por eso decimos que UTM no es un sistema, no es una proyección en sí. La proyección es transversal de Mercator con unos parámetros especiales. El meridiano central, como sabemos, es el 69. La latitud de origen sabemos que es el Ecuador, y aquí viene el famoso numerito del factor de escala. 0,9996 para el meridiano central. Ahora, ¿dónde me dice que esto es secante y no es tangente? Aquí. No necesito yo más que este número para que el factor de escala, ponerle el factor de escala, es como que pasara de ser una tangente, si yo hubiese puesto aquí 1, a secante, ideal para la UTM, con este factor. El falso este, que es el que miramos cuando vimos la grilla UTM, es el 500.000, y como les dije, el falso norte es 10 millones. Sabemos que la unidad son metros y cuenta desde de A1, por eso está ese valor número 1 ahí. Y otra cosita interesante es que acá hablan de las authority, que son otras proyecciones de que está haciendo uso, o sistemas de coordenadas que está haciendo uso. Aquí en este caso está hablando el 4326, nos está hablando de WGC84. ¿Ok? Ahora, si alguno de ustedes tiene la siguiente reflexión, o mientras yo hablaba se le pasó por la cabeza lo siguiente, y dice: perfecto, pero si yo modificara el factor de escala para que el nivel medio pase cerca de la altura de proyecto, ¿verdad? Y también ajustara el meridiano central para acomodarlo de tal manera en que los factores, el factor no deforme tanto, podría hacerme una UTM a medida a mi proyecto. Si alguien pensó en eso, tiene toda la razón del mundo. Eso que pensó es lo que entendemos como LTM, o local transversal de Mercator, y que se utiliza en muchos proyectos para labores de ingeniería. Antiguamente se trabajaba con coordenadas locales, en que yo prácticamente hacía un trabajo topográfico como el que a principio de la presentación hablamos de la plaza. Por eso yo no me puedo extender mucho. En cambio sí me puedo extender o hacer más de un sistema de coordenadas cuando hablamos de un proyecto. Pensemos en un proyecto minero que tiene 1 kilómetro por 1 kilómetro, me puede andar bien, pero las correas transportadoras, los mineraloductos, etcétera, me obligan a extenderme mucho. Entonces ahí es donde la aplicación de un sistema local transversal de Mercator tiene exactamente lo que nos brinda, es un apoyo de cartografía ideal para ingeniería. Pero local transversal de Mercator también puede ser tema para una webinar en sí. Eso es en términos generales lo que quería comentarles de UTM. Es
muy simple, digamos, fue muy a priori. Espero que les haya servido, espero que me hagan llegar sus preguntas. Vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas. Las preguntas que no alcancemos a responder o que por su complejidad requieran algo más, pues vamos a responderla poquito a poquito vía correo electrónico. Por supuesto que también pueden haber preguntas que no tenga idea y que tenga que ponerme a investigar o pedirle ayuda a alguien, pero esperamos que esta pequeña información que les dimos sea útil para ustedes y que poco a poco vayan acercándose a estos sistemas. Así que por mi parte, gracias.